Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Gracias por acompañarnos, don Luis. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días, Ricardo. Gracias. Ricardo de Maján, también experto y conocedor en el tema agrícola, director ejecutivo de Ave Café y exdirector de Camagro. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Ernesto, es un gusto por la invitación. Siempre es un gusto platicar de temas tan importantes como el tema alimenticio en el país y el café. El problema que hemos tenido y que tuvimos, y lo hemos dicho constantemente, es que los gobiernos, en vez de apoyar la producción nacional, vienen y quieren resolver el problema de la seguridad alimentaria a través de las importaciones. El año pasado nosotros le dijimos a la Asamblea Legislativa, los mandó a escuchar cuando estaban solicitando las importaciones, si era procedente o no autorizar importaciones al ministro de Agricultura, a Pablo Arlinker, y nosotros les dijimos que no, que era improcedente. ¿Por qué? Porque estaba saliendo la cosecha nacional. El consumo de maíz, por ejemplo, eran 18 millones, o son 18.800.000 quintales, y teníamos una producción de más de 20 millones de quintales, por lo tanto no necesitábamos importación. El otro problema que tenemos es que eso viene y mata los precios. Por un lado, tenemos altos costos de producción y por otro lado tenemos que vender barato. Y es el problema que hemos tenido históricamente. Pues, y mucha gente dice, ¿por qué si pierden año con año siguen cosechando, siguen produciendo? Es una balanza comercial bastante desequilibrada la que hay en todo caso. Sí, el problema, o sea, ¿por qué se sigue produciendo? ¿Por qué el productor agrícola sigue produciendo? Sencillamente porque es un productor de subsistencia. Él para producir no toma en cuenta la mano de obra que la realiza él y su familia, y por lo tanto él con solo sacarlo de los insumos agrícolas está contento. Partiendo que en junio vamos a sembrar. Nosotros le estamos diciendo a los productores que no siembren ahorita en mayo, sino a partir de junio. Ok. Ricardo, ¿cuál es tu lectura con relación y cuál es el elemento que puedes sumar a partir de la experiencia que tú has tenido en el tratamiento y manejo de estos temas? Bueno, en primer lugar, tenemos una situación climática en el país privilegiada que da la oportunidad para tener una soberanía alimentaria de productos de granos básicos en El Salvador, y que no necesitan mayor importaciones para poder suplirla. El problema es el tema de la comercialización de los productos. Ese es el principal talón de Aquiles que yo veo en el tema de la producción de granos básicos. ¿Y qué fue lo que se trabajó desde hace muchos años al respecto? Una de las principales políticas que se implementaron hace muchos años fue el hecho de aprovechar los subsidios de granos básicos que se daban en Estados Unidos y hacer una gran importación de esos productos que eran mucho más baratos porque tenían un subsidio directo del gobierno de los Estados Unidos a sus productores norteamericanos, y queríamos aprovecharnos de esa coyuntura. Para poner un ejemplo específico, veamos el sector arroz. Aquí en los años 60 y 70 El Salvador se te daba el lujo de exportar arroz hacia otros países, y ahora somos completamente dependientes de la importación de arroz de Estados Unidos. Aproximadamente el 60% del consumo nacional de arroz es importado, y al ver que se estaba trabajando y se estaba deshaciendo la capacidad productora del país, se crearon los mecanismos de los convenios de comercialización de los productos. ¿En qué sentido? Se le permitía, por ejemplo, a la industria poder importar en materia prima, llámese maíz, llámese arroz, pero se le obligaba a comprar con un precio establecido en los convenios a los productores nacionales. Eso prácticamente se perdió, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo,
Si vemos otros países de Centroamérica, me cuentan amigos nuestros, por ejemplo, que en Guatemala, el año pasado, con el tema de pandemia, fue el mejor año para el sector productor de granos básicos en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque todas las compras, en vez de hacerlas a nivel internacional, como se hizo en El Salvador, se hizo a nivel local. Se le compró a la producción nacional guatemalteca todo el producto. Entonces, cuando tú tenés un convenio de comercialización que le ponen un precio alto de compra, pero te han saturado la plaza en cuanto a lo que es producción, no se puede vender. Y el tema de los convenios de comercialización, aunque sean en papel buenos, en la práctica, teniendo una plaza sobresaturada de producto, se ve el productor en la imposibilidad de poder vender en precios que se puedan haber pactado en un convenio de comercialización, porque obviamente hay demasiada Ese demanda. es el punto neurálgico de esta discusión, de este análisis de esta mañana. Es decir, ¿por qué razón, teniendo nosotros, nuestros productores, una producción, valga la redundancia, buena, por qué no haberlo consumido, comprado nosotros mismos? Es correcto. En el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala es un caso que te pueden confirmar los productores guatemaltecos que fue el mejor año de ventas para ellos el año pasado, porque todo se lo compró el gobierno de un solo, ¿verdad? Entonces fue más fácil para ellos el tema de la comercialización, y aquí pues la visión fue otra, y aquí están las consecuencias. ¿Es cuestión de visión o es cuestión que hubo algo? ¿Hubo pláticas, por ejemplo, de ustedes los productores frente a esa modalidad que no era conveniente para el país en el momento de la crisis? No pudiera yo comentarte al respecto, porque no estoy metido en el tema de granos básicos directamente, sino que usted puede dar poner mejor. O sea, con nosotros no hubo conversación, inclusive nosotros fuimos a la Asamblea a solicitarle a la Comisión de Hacienda en ese momento: miren, señores, tenemos suficiente. A ver, pero era la Asamblea saliente. Sí, pero era la que iba a autorizar. O sea, al final quien autorizó la importación fue la Asamblea saliente. O sea, esa es la situación. Entonces, intentamos hablar con el ministro de Agricultura en aquel momento. Le decíamos, el precio del maíz, por ejemplo, aquí en el país está a $12. Y en México lo estaban negociando a 13.50. Entonces esa es la situación. Se compró fuera, y además de comprarse fuera, se compró por arriba del precio que se estaba comercializando en ese momento aquí. Entonces esa es la situación: falta de apoyo, falta de una visión estratégica en cuanto a la agricultura y resolver el problema del consumidor, porque el problema de las importaciones no benefician tampoco al consumidor. Es mentira que los beneficien. El precio en el mercado te va y siempre está 18, 19, se lo pagan al productor a 12 y ellos... Entiendo que cuando hay una sobreproducción en el mercado, esto de alguna manera incide en el precio y lo abarata. No sé si me equivoco. No, porque están los comerciantes que acaparan la producción y lo están sacando poco a poco. O sea, el que sufre las consecuencias de una sobreproducción es el productor. Es el productor, claro, obviamente, porque no puede vender, no puede sacar el costo de su producción. Exactamente, obviamente. O sea, que por eso le decía que las importaciones ni siquiera llegan a beneficiar al consumidor, porque el precio en el mercado se mantiene al criterio del comerciante. Y eso es que, por eso nosotros decimos la necesidad, y hemos venido insistiendo, ya es el cuarto gobierno que le decimos, es la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria, y donde el gobierno haga la creación de la reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que no tenemos una reserva estratégica de granos básicos. Entonces, eso nos da como consecuencia que el mercado de granos básicos sea manejado por los comerciantes. A ver, pero yo sí he escuchado que hay digamos, un modelo de reserva que le permite al país poder actuar en una situación, digamos, de escasez o
provocada por un mal invierno, una sequía o por la parte especulativa, entiendo, ¿no? No existe. Lo que ha hecho... Son recintos o bodegas de Lo que han hecho los gobiernos anteriores es que cuando tienen necesidad de granos básicos, recurren a la industria para que la industria saque al mercado la reserva que ellos tienen y les dan autorización para que importen y reponer el producto que ellos tienen al final. O sea, eso es lo que ha habido, pero reserva estratégica, así como tal, que sea del gobierno y que sea manejada por el gobierno, no existe. Okay. Tú tocaste un tema muy importante, Ernesto, y es el tema de la oferta y la demanda. Y lo podemos ver, el ejemplo específico en el tema café. Okay. Venimos en el año 2019, en la cosecha 19-20, con precios internacionales que rondaban los $85 por saco. Ahora ha habido un incremento sustancial y ha llegado el precio a $160 el quintal. Todo se debe a lo que es oferta y demanda. La semana pasada, nada más en un día, hubo un incremento de $9 de un día para otro. ¿Por qué? Porque se está especulando en el tema de una baja sustancial en la cosecha de Brasil, que es el principal productor mundial, que va a rondar una caída aproximadamente del 30%. Entonces, los mercados, al ver esa posibilidad, empiezan a comprar a futuro y obviamente al ver que va a haber una escasez importante, el precio sube. Igualmente se especula que la situación que está viviendo Colombia ha ocasionado problemas de transporte para poder sacar sus cosechas y exportarlas a nivel internacional, y eso sigue aumentando el precio. Todo viene de lo que es oferta y demanda. ¿Y a quién golpea esto? Directamente es al productor. Llámese café, llámese frijol, llámese lo que sea. El productor es el que tiene el principal golpe al respecto. Con las nuevas autoridades, el nuevo ministro, ¿han tenido reuniones ustedes con el ministro David Martínez, el ministro de Agricultura? Sí, hemos tenido... ¿Y qué es el resultado de esa plática? Hemos tenido 2 reuniones con el ministro Martínez. Le estamos dando el criterio de la duda. Le hemos dicho, ha habido algunos compromisos entre él y nosotros. El compromiso principal es que no va a autorizar importaciones, al menos que sea necesario. En el caso de granos básicos, sabemos que hortalizas tenemos deficiencia en cuanto a la producción. Él está hablando de un fideicomiso que se va a presentar la próxima semana. Nosotros le dijimos, lo acompañamos en la presentación del fideicomiso y lo apoyamos en todo lo que venga en beneficio de los productores. Nosotros también que la próxima semana vamos a presentar la solicitud ante la Comisión Financiera, que antes era la Comisión de Hacienda, de la exoneración del IVA a los productos a los insumos agrícolas que consumen los pequeños productores. Decimos a los pequeños productores porque los grandes no necesitan de exoneración, porque ellos recuperan el IVA a través del crédito fiscal. O sea que al final de cuentas el único que termina pagando el IVA es el pequeño productor. Por eso estamos haciendo la solicitud, o vamos a hacer la solicitud la siguiente semana. Vamos a acompañar al ministro a la solicitud que él va a hacer del fideicomiso. Y le hemos dicho claro al ministro, nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, nunca hemos estado como campo en contra de ningún gobierno. Hemos estado buscando cómo defender y que se promueva la agricultura nacional, y seguimos bajo esa tónica. O sea que siempre y cuando un gobierno llegue y busque como promover la agricultura nacional, contará con el apoyo de campo, contará con el apoyo de las organizaciones que forman campo, y estamos dispuestos a seguir trabajando, ¿Hay algún compromiso de parte de la autoridad para que se pueda, digamos, cambiar esa tendencia de compra, de importación, frente a estas proyecciones que tienen, que como agricultores ven que se prevé que va a haber suficiente cosecha de maíz y frijol para este año?
Estamos trabajando en eso, estamos todavía compromisos firmados, no tenemos todavía, todo ha sido de palabra. Inclusive mañana va a haber una actividad donde se va a empezar a discutir la situación de la política nacional. 45 millones, 10 serían para el instituto, entiendo, según veía la estructura con la que quedó, ¿cierto? Es correcto. Okay. El dinero para esa instancia saldrá de ese crédito, sin duda alguna. A ver, el tiempo se nos está agotando. Las expectativas con relación al cierre del ciclo cafetalero, entonces, para este año, ¿son positivas o Totalmente negativas? positivas. Comentábamos recientemente con la directora del Consejo Salvadoreño del Café y decíamos que con un quintal adicional que generáramos adicional a lo que fue la cosecha anterior, era un éxito. Nosotros en Abecafé tenemos un monitoreo quincenal. Y lo que le podemos decir a la población de que al cierre de la cosecha de este año hemos visto en comparación al año pasado un incremento nuestro de más de 15,000 quintales. O sea que sí, prácticamente es bien parecida, pero con la proyección que había al ver ese incremento, aunque sea poco, es un gran éxito a lo que estábamos viendo. Y ahora, con lo que estamos viendo de este préstamo del BID y del fideicomiso que viene y la política que se ha articulado alrededor de la cadena productiva y el gobierno, vemos pues un panorama positivo y esperemos que se pueda ejecutar en la práctica. Bueno, veamos entonces el escenario último que se prevé con esta lectura que hemos tenido esta mañana, don Luis. Sí, nosotros con relación al tema de los granos básicos. Nosotros maíz, también frijol. estamos proyectando un año bastante positivo. Estamos esperando un 9% arriba de la cosecha anterior. Tenemos una buena conversación o comunicación con el gobierno actual. Esperamos que esta siga bajo la misma lógica y bajo la misma situación de apoyo, tanto de ellos para el sector. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos. O sea, nunca hemos estado en contra de ningún gobierno. Lo que pasa es que el problema es cuando se comienza a criticar, ya como que no le gusta. Y nosotros como campo hemos dicho siempre, vamos a felicitarlos cuando estén haciendo las cosas bien, pero también les vamos a decir cuando estén haciendo las cosas mal. Ese tema. Saludo cordialmente a esta hora de la mañana para nuestra segunda parte del programa al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a hacer una evaluación del estado actual y los avances del tema del programa de migración laboral, entre otros aspectos que tienen que ver con estos conflictos laborales, por ejemplo, en las alcaldías a partir de la toma de posesión de las nuevas administraciones el 1 de mayo y también en la Asamblea Legislativa, entre otros aspectos. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Siempre un gusto, Neto, compartir contigo. Gracias. Ministro, hablemos un poquito de esta situación que se ha generado en las alcaldías. Voy a comenzar con San Salvador, sobre todo porque a partir del 1 de mayo comienzan nuevas administraciones en ellas y viene una incertidumbre de algunas plazas que se consideran que han sido colocadas a última hora de las administraciones, pero también hay denuncias de otras que han sido de alguna manera con mayor antigüedad y que de alguna manera han sido afectadas estas plazas. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de esto? Sí, históricamente yo lo he vivido en carne propia. Cada 3 años es una situación complicada que se vive en las alcaldías. Tenemos incluso en datos estadísticos en aquel momento desde el enfoque sindical que habían personas que incluso fallecieron producto de derrames cerebrales. La gente, su trabajo es un todo prácticamente, el eje transversal de su vida, de su familia. Y esto es algo que se vive cada 3 años, pero en aquel momento se diseñó la ley de la carrera administrativa municipal, donde deja claro cuáles son los cargos de confianza y cuáles no son los cargos de confianza. Los que están por mandato de ley y los que no están incluidos en la ley. Todos esos cargos que son eminentemente de confianza, esos de forma automática tienen que renunciar en el momento de que su alcalde o alcaldesa, su partido político ha estado, se tienen que ir. Con el resto de trabajadores que están por ley y que en alguna medida ya tienen bastante tiempo de prestar el servicio a los ciudadanos, para ellos tiene que haber una garantía de su estabilidad laboral. Y el Ministerio de Trabajo tutelará los derechos de los trabajadores, de todas las alcaldías, de la Asamblea Legislativa, de todas las instituciones públicas y privadas, siempre y cuando estén por mandato de ley y además de eso cumplan con sus obligaciones. ¿Es una situación difícil para usted como ministro, sabiendo de que usted ha sido dirigente de los trabajadores? No, Neto, no es difícil porque
a los verdaderos trabajadores se les debe garantizar su estabilidad. ¿De qué laboral. lado está, digamos, en términos así, digamos, su postura? Si yo me autoevalúo, te digo clara y categóricamente que mi firme convicción es estar al lado de la justicia y quien la tenga. Me ha tocado en el ministerio que a veces la parte empleadora ha tenido la razón y ha tenido que dársela. Y la mayor parte, la razón la han tenido los trabajadores, porque históricamente en este país ha sido habitual violentar los derechos de los trabajadores. Exacto. En el caso de la Asamblea Legislativa, ya hablé con el presidente Ernesto Castro y garantizará la estabilidad laboral a todos los trabajadores que han prestado siempre su servicio. Ahora, hay excepciones. Hay plazas fantasmas que nunca llegaron a trabajar. Sí. Te puedo mencionar, si querés, con Sí. nombre y apellido, un par de ejemplos. Francisco Rivera, actual concejal de la Alcaldía de San Salvador, siempre devengó un salario en la Asamblea Legislativa y nunca llegó a trabajar. Cobraba en la alcaldía, cobraba en la Asamblea Legislativa, cobraba en la Alcaldía de San Salvador como concejal y cobraba comisiones incluso en la Alcaldía de San Salvador. Una persona que tenía que dividirse en los mismos horarios en 3 instituciones distintas. Esa gente que ha tenido jugosos salarios, ingresos del Estado, ese tipo de gente que no prestó el servicio, aquí tiene que intervenir de forma directa la Corte de Cuentas y además de eso la Fiscalía por ser delito de carácter penal. Ahora, no basta con eso. Está Celín Alaví. Celín Alaví cobraba en la Asamblea Legislativa, cobraba en la Alcaldía de San Salvador, cobraba en 2 instituciones más del Estado. Estamos hablando que este tipo de personas se hacían salarios de entre $6,000 y $10,000 mensuales. Te puedo hablar de Eric Contreras, el director de la Departamental de Arena de San Salvador, que contratado en la Asamblea Legislativa, contratado en la Alcaldía. La verdad, este tipo de gente ocupó las instituciones del Estado para hacer llegar dinero que nunca fue a cambio de la prestación de un servicio. Y ese tipo de gente, tú me preguntas, ¿y el Ministerio de Trabajo va a tutelar los derechos de los trabajadores? ¿De qué lado está? O sea, ¿y de qué lado estoy? Estoy del lado del combate firme a la corrupción y la impunidad, sea quien sea y se trate de quien se trate. Ahora, lo malo sería que nosotros limpiemos la Asamblea Legislativa, mandemos afuera a toda esta gente corrupta que se ha ocupado de la plata del erario público y el día de mañana aparezca la bancada 100 haciendo realmente lo mismo. Entonces estaríamos ante un escenario que lo único que se cambian son grupos de personas. A partir de las destituciones que se llevaron a cabo o esta coyuntura en la cual se cambiaron a magistrados y fiscal, y también en cuanto a la postura de Estados Unidos, ahora más que nunca en el contexto del día de ayer que se conocieron también de un informe que el Departamento de Estado dio en ese caso en el mes de abril, si no me equivoco, a el Congreso norteamericano, en la cual se señalan a funcionarios públicos actuales y también anteriores. ¿Qué piensa, ministro? En la vida hay que ser coherente. En la vida hay que ser coherente. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, todos los años que emiten informe, una de las críticas más fuertes es que el sistema de justicia en El Salvador es corrupto. Lo han planteado claro y categóricamente. Hoy nuestro gobierno, en concordancia a lo que ellos emiten como resolución, nosotros decimos, es correcto lo que están diciendo en ese momento. ¿Por qué es correcto? Por los ejemplos incluso que te acabo de plantear acá. Tenemos una fiscalía y una sala que se han movido con intereses de sectores empresariales en este país. Entonces, ¿qué sucede? Limpiamos. Bueno, y ahora que limpiamos, en concordancia a lo que ellos mismos han señalado, y ahora viene y no están de acuerdo. Y todavía aún más nos dicen, lo correcto debería de ser que vuelvan las cosas como estaban anteriormente. O sea que Estados Unidos nos está diciendo en este momento que regresemos a ser corruptos, que regresemos a la corrupción institucionalizada, de los mismos señalamientos que ellos han hecho, Entonces, nosotros hay una cosa, este gobierno vino para hacer las transformaciones. La gran deuda social de este país ha sido histórica. Y hay una cosa, nosotros queremos, respetamos a los Estados Unidos y a cualquier país del mundo. Pero hay una cosa, el concepto de soberanía y el concepto de dignidad de este pueblo, por humilde, por pequeño que sea, entonces no pueden haber sanciones, no puede haber obstáculos, se pueden verse afectados todos estos convenios. No, aquí hay políticas de bilateralismo laboral
que esas son de Estado a Estado y que esas no tienen absolutamente nada que ver con el presidente de la República, a propósito de este listado del día de ayer, dijo de esta manera: dicen los amigos, es decir, los Estados Unidos, que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en Arena no hay corruptos ni uno solo, que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder por santos. Dice un poco de sarcasmo, pero preguntaba que por qué no aparecían otros funcionarios o políticos de este partido. Número uno, nosotros apenas tenemos 2 años de haber llegado. Creo que una investigación seria y responsable, en este momento están las auditorías correspondientes, Neto, que después de ser auditado por las instituciones del Estado, procede la siguiente fase, que es ir a sede fiscal, y después de ir a sede fiscal habría que judicializar el caso, y en ese momento de la comprobación del delito jurídico ya tipificado en nuestras acciones, debería en todo caso, Neto, juzgarnos que tenemos funcionarios corruptos. Pero esperemos acá. Tú lo sabes, el pueblo salvadoreño lo sabe, que Arena y el FMLN saquearon este país por décadas. La saquearon, robos, saqueo abierto. Pero ¿sabes qué? Paradójicamente, que en el informe que sale, no sale ningún tan sola persona del partido Arena. Entonces, de un solo tú dices, ¿y esto es investigación objetiva? ¿Es subjetiva o es coyuntura nada más como contrapeso por las decisiones que estamos tomando? Pero aún más, viene y se adelanta un delincuente prófugo que tenemos en Nicaragua y dice, es que lo que pasa es que viene en la lista no sé cuántos más funcionarios de este gobierno. Pero esperemos, sale otro delincuente, reo confeso, que en medio, así en una entrevista televisiva como esta, dijo: yo he entregado dinero a las pandillas, yo lo volvería a hacer para entregar dinero a las pandillas. Y estamos hablando de Neto Mason con nombre y apellido. Y todavía dice ayer, se quedó corta la lista, pero aún vienen más. O sea que quienes van a dar información allá al Departamento de Estado para que ubiquen en esa lista son los delincuentes que han saqueado este país y son los delincuentes que recientemente acaban de estar saqueando el país. No aparece ninguno de ellos. Te resta credibilidad totalmente a esa lista. Y concluyo con lo siguiente, ya un mensaje de geopolítica. ¿Cómo ves tú, Neto, en este momento, que sin ser vencido en juicio nosotros, vienen ya funcionarios de este gobierno en la lista? Estamos hablando de los polos de geopolítica a nivel mundial. Y Estados Unidos envía al país, desclasifica una lista. Y por el otro lado viene China con 500,000 en este momento de vacunas. Hoy en la noche entiendo que llega un nuevo contingente. La geopolítica es de analizarla muy profundamente. ¿Tú crees que nos vamos a ir más, vamos a ser más aliados con China que Estados Unidos? No, Estados Unidos, tenemos la tercera parte de compatriotas allá, nos están ayudando y les estamos ayudando a ellos, porque muchos salvadoreños llegan a hacer el trabajo que los propios estadounidenses no lo pueden hacer. Todos ganamos. Okay. Creo que es un pueblo el cual ha sido solidario con nosotros y que lo queremos, pero una cosa, no politicen por una coyuntura que está pasando. Tenemos un gobierno con dignidad, que vamos a recobrar ese concepto perdido de dignidad. Y las transformaciones a El Salvador han llegado y han llegado para quedarse. Concluyo, las decisiones que han sido tomadas, la decisión a nivel estratégico está tomada, que son de carácter irreversible, y cada día vamos a seguir limpiando nuestro país por el bien del pueblo salvadoreño. Ministro, le agradezco muchísimo que me haya permitido desarrollar una agenda de conversación con usted que tiene que ver con la estabilidad laboral de los empleados, de las alcaldías y asambleas legislativas, su postura al respecto, las sanciones contra empresas que violan derechos humanos y aspectos coyunturales como el tema de los magistrados y fiscal, la postura de los Estados Unidos, entre otros temas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Siempre un privilegio, Neto. Gracias. Vamos a despedir nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.